Antes que mi voz te alabara a ti, ya tu gracia obraba dentro de mí. Ciego en pecado sin querer mirar, pero en tu misericordia me viniste a llamar. No fue mi esfuerzo ni mi decisión, fue tu espíritu dando convicción. Abriste mis ojos, cambiaste mi ser, me diste un corazón para obedecer. Tu palabra firme, roca eterna, es suficiente, viva autoridad total. No sigo al mundo ni a mi opinión, solo a Cristo y su revelación. Estoy en línea con Dios, por su gracia soy. No es por obras, es por su favor. Todo es para su honor. Estoy en línea con Dios, Cristo es mi Señor. Sus mandamientos guardo hoy. Por amor a quien me salvó. Elegido en Cristo antes de nacer, no por lo que haría o pudiera ser. Tu soberanía me vino a alcanzar y en tu voluntad me hiciste descansar. Estoy en línea con Dios, por su gracia soy. No es por obras, es por su favor. Todo es para su honor. Estoy en línea con Dios, Cristo es mi Señor. Sus mandamientos guardo hoy. Por amor a quien me salvó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Damos muchas gracias a Dios porque podemos estar en línea con Dios a través de la distancia. Tú allá donde estás, nosotros acá donde estamos para poder ser edificados. Los saluda su chavorruco favorito. Ya saben que aquí sigo, aquí estamos y damos gracias a Dios por eso. Recuerden ustedes que de lo que se trata todo este contenido y todo lo que encuentres en redes sociales es poderlo compartir con aquellas personas que tú sabes perfectamente que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan ser edificados. Así que lo más importante es que puedas compartir. Nos gustan los likes, nos gustan los corazoncitos, nos gusta todo eso, pero lo más importante, lo que sí edifica y lo que sí suma es poder compartir este contenido. Y como siempre he dicho, si este contenido no te gusta, hay otros contenidos, hay otros cantos, hay otros pastores, hay otro tipo de estudios y todo puede colaborar a bien porque justamente sirve para que Jesucristo se haga famoso y eso es lo más importante. Así que por favor comparte los contenidos que te encuentres y si te gusta este contenido también compártelo y con aquellos que siempre digo, una nota, un texto, una palabra puede cambiar la vida de una persona que conozca a Jesucristo personalmente. Así que de eso se trata. Vamos a iniciar y te ruego que ores con nosotros para poder iniciar este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que nos bendigas en este día y que este tiempo devocional que tendremos pueda ser usado por ti para la edificación de todas y todos los que estamos juntos el día de hoy. No sé en qué momento mi hermano o mi hermana está viendo este contenido u oyéndolo, pero sea cual sea el momento, sea cual sea el día, te ruego, Señor, que pueda ser edificante para su corazón. Gracias porque nos usas a nosotros para poder transmitir tu palabra y te ruego que utilices los dones, los talentos y todo lo que aquí hacemos para que tu nombre sea glorificado y tu palabra llegue hasta lo último de la tierra. Gracias por este tiempo y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y nos dirijas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a iniciar alabando al Señor. Por favor, no nos escroles. Mira todo el equipo que está aquí el día de hoy para adorar al Señor. Yo doy gracias por cada uno de ellos y es el momento en el que podamos adorar al Señor cantando. Así que te invito a que adores al Señor con nosotros. No te vayas, no hay otro lugar donde puedas ir. Te lo prometo, no hay. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Doy gracias a Dios por el talento de estos muchachos, pero además, pues acaban de cantar algo bien viejito. Bien viejito. Es de Marcos Witt. Creo que es de su segundo disco, no es del primero, pero este es el primer disco que fue como donde se dio a conocer, ¿no? Fue el primero. Y pues estamos hablando del siglo pasado. Salió como en 1995, por ahí, no sé, si alguien por ahí tiene el dato, corríjanos, pónganos ahí abajo cuál es el año, pero es bien viejito. Bueno, Castillo Fuerte es un poco más viejito, ¿no? Como unos cuantos siglos más, pero ya está considerado dentro de lo que se canta, ya está considerado dentro de lo que es muy, muy viejito. De hecho, Marcos Witt ya es como ese recurso inicial, ¿no? que se tuvo, y damos gracias a Dios por eso. Y quiero agradecer también, hace 8 días ustedes vieron el contenido que hicimos allá cerca de Amecameca con el hermano Gamaliel Mora. Agradecemos mucho, se la pasaron bien, ¿no? Comimos bien. La lluvia nos causó un poquito de problemas, ¿no? Un poquito de problemas. Bueno, no un poquito, mucho de problemas nos causó la lluvia, pero la verdad es que este equipo no se rinde a pesar de la lluvia, y tuvimos que parar como varias veces para que no se mojaran los instrumentos, para que los equipos no se mojaran. Y la verdad es que en ese momento, no sé ustedes, pero a mí me dio una enorme alegría ver que tenemos un montón de equipo también, ¿no? Básico, pero tenemos equipo tuvimos que estar recogiendo y volverlo a poner, todavía fue todo un desastre mayor, pero me di cuenta que tenemos equipo para poder hacer estas transmisiones, y yo doy gracias a Dios por eso y porque pudimos estar allá. Los veo muy callados, supongo que todavía no procesan la barbacoa, pero es que fue mucho, comimos, miren, llegamos y nos dieron tamales con atole. Champurrado, los tamales que quisieras. Después de ahí medio trabajamos porque llegó la lluvia, y después vino la barbacoa que nos dio, pero además había tlacoyos, quesadillas, gorditas, pastel, café, refresco, bueno, consomé, bueno, gracias, hermanos, muchas gracias por ese recibimiento y por esa hospitalidad que tuvieron hacia nosotros, y esperamos que ese contenido de alabanzas de verdad haya sido de bendición para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con los textos que hablan sobre los milagros de Jesús registrados en el Evangelio de Marcos. Hemos estado revisando, y miren, ya llevamos varias semanas y apenas vamos en el capítulo 4, vamos a iniciar el capítulo 4. El Evangelio de Marcos es el que más milagros tiene registrados de Jesús, y apenas vamos en el capítulo 4 con un milagro más que hace Jesús. Dejamos el milagro del hombre que le sanó la mano que tenía seca, dice el texto, y vamos con este otro texto que es Marcos capítulo 4, que dice de la siguiente manera. Es capítulo 4, versículos 35 en adelante. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El contexto de este texto lo vamos a encontrar un poco más atrás, prácticamente en el capítulo 2, el capítulo 3, después de la sanidad del hombre en la mano seca, dice el versículo 7: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Este es un texto que después de que sale de la sinagoga, va al mar, y los pasajes paralelos dicen que la gente fue corriendo y llegó hasta donde estaba Jesús antes que el mismo Jesús llegara. Y había tal gentío, dice el capítulo 3, había tanta gente, que porque vinieron de muchas aldeas, que les dijo Jesús: pongan la barca cerca, porque desde la barca les voy a enseñar, ¿no? Porque la multitud era mucha. Imaginen ustedes cuánta gente estaba, que Jesús tuvo que buscar un lugar seguro donde dijeran, arráncate y echarse para atrás luego, y la gente no pudiese ir a la
hacia Jesús. Yo creo que la multitud era así como las army. ¿Han visto a las army cómo son? Llegan de estos coreanitos y son terribles, ¿no? Y si ven que están ahí, casi voltean la camioneta para sacarlos, ¿no? Yo creo que la multitud que seguía a Jesús era así como las army, ¿no? Y por eso dice Jesús, pónganme lejos para que en el momento en que yo diga zarpamos para dejarlos atrás, porque la multitud lo estaba buscando. Entonces, lo que el texto enseña es que Jesús estuvo todo el día enseñando. Vienen las parábolas que el capítulo 3 dice y algunas otras cosas, pero también dice que sanó a muchos enfermos. Entonces, fue un día sumamente atareado. Después de salir de la sinagoga, tiene este encuentro con la multitud y Jesús comienza a enseñar y también a sanar enfermos. Así que el día había sido bastante largo, muy largo. Había sido evidentemente pesado. Incluso dice que también algunos fueron liberados de los demonios. Entonces fue un día largo. Y después de eso, dice el texto, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces no solamente él estaba en la barca, sino también la multitud se acercó a través de las barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Quiero que noten una cosa que es muy importante. Los discípulos no toman una decisión de zarpar, sino quien toma la decisión es Jesús. No son los discípulos. Él es el que les dice, despide la multitud, y entonces Él es el que les dice que vayan hacia adentro. Y aquí hay un punto que me parece importante. No siempre la ansiedad, hermanos, depende de las decisiones que nosotros tomemos. En ocasiones la ansiedad también tiene que ver cuando obedeces a Dios. Alguien pensaría, y a veces algunos enseñan una doctrina un poco errada, en el sentido de que si tú obedeces a Dios, todas las cosas te van a salir bien, todo te va a salir bien. Y la verdad es que la Biblia demuestra exactamente lo contrario. Hay ocasiones que puedes obedecer a Dios y las cosas no salen bien, la tempestad se levanta. Ellos no fueron porque quisieron ir al mar. Fueron porque Jesús les dijo. Y yo creo que tú en algún momento te has enfrentado a esa posibilidad. Decir, yo pedí en oración a Dios que me diera su dirección, yo sentí que esa es la dirección, lo hice y está saliendo mal, la tempestad se está levantando. Y hoy hay que decir lo que a veces no se dice. No siempre obedecer a Dios significa que todo va a salir bien. Pregunta seria. ¿Ustedes creen que Jesús les dijo, vayan, zarpemos hacia el mar, hacia el lago, porque realmente era un lago, zarpemos hacia el agua, y Jesús no sabía que iba a haber una tempestad? O sea, sí Él lo sabe todo, Él sabe que te está dirigiendo a una tempestad, que te está dirigiendo a un problema. La gente que no quiere problemas, como dice el meme, pues no nazcan porque la vida está llena de problemas, incluso cuando obedeces a Dios. Y eso es algo que de repente algunos no queremos aceptar. Pero aquí ellos obedecen y los lleva directamente a una tempestad. Ahora, el problema de la tempestad es que dice el texto que era una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Y estaba él en popa, Jesús durmiendo en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí hay que detenerse un poco porque los que iban con Jesús en la barca eran expertos en la navegación. Algunos de ellos eran pescadores. Y, ojo, ustedes recuerden que cuando se habla de Jesús, se dice que Jesús era carpintero. ¿Y por qué se dice que era carpintero? Porque su papá era carpintero. Es decir, se asume que Jesús creció en una familia donde desde niño le enseñaron a ser carpintero. Entonces, él sabía ser artesano. Los que eran pescadores porque sus padres eran pescadores. O sea, desde niños eran pescadores. ¿Han visto esos niños que van en un barquito y se avientan al mar? Así, chiquititos, y se avientan al mar y luego se meten y se sumergen y sacan una conchita y tú ni los pies puedes meter al mar, ¿no? Te da miedo el mar y ya se levanta tantito la ola y ya estás corriendo de regreso. Y esos niños, ¿por qué se avientan esos niñitos? Porque desde niños han estado en el mar. Estos pescadores eran pescadores porque sus papás eran pescadores. Entonces, desde niños
habían estado en el mar. Y lo que la Biblia enseña y los pasajes paralelos enseñan es que tuvieron gran temor porque era algo que no era desde la perspectiva de ellos normal. Siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, eran cosas que no veían frecuentemente y no sabían enfrentar. Sabían navegar, sabían nadar, sabían pescar, sabían estar en el mar, pero esto era tan diferente que ellos se espantaron. Entonces, puede ser que tú seas experto en algo y sin embargo tengas ansiedades y tengas preocupaciones. Primero, porque hiciste lo que Dios te dijo y luego hiciste lo que creíste que era tu expertise, lo que tenías que hacer y resulta que se te sale de las manos. Porque las tempestades que pueden ser tempestades que te pueden sacar de control no son las del agua, son aquellas que vienen de otras maneras, tienen otros nombres. Incluso puedes estar totalmente seco y sin embargo estar en medio de una tempestad. Y entonces, obviamente van a Jesús y le dicen, le reclaman, ¿no tienes cuidado de nosotros? Miren, este tema de reclamarle a Dios es un tema que mucha gente lo hacemos, pero no lo decimos porque no se oye espiritual, porque no se oye santo, ¿no? ¿Por qué, Señor, hiciste esto? Pero no lo decimos, lo pensamos. Y eso modifica un montón nuestra manera de vida y nuestra manera de percibir las cosas. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejas que pase esto? ¿Por qué permites esta injusticia? Y hay muchos reclamos. Y además los reclamos a veces son porque al final estamos obedeciendo lo que Él nos dijo. Estamos haciendo lo que Él nos dijo y entonces nos sale mal y le reclamamos casi, diríamos, entre comillas, con justa razón. Porque Él nos mandó, porque estamos haciendo algo que glorifica su nombre. ¿Cómo es que nos va a salir mal? Bueno, el tema es que lo que los discípulos no estaban entendiendo y a veces tú y yo no entendemos es que si Él te manda y si tú vas, Él va en la barca. Y entonces, si Él va en la barca se va a destruir. No necesariamente. A mí me gusta mucho el Sermón del Monte y dentro del Sermón del Monte que encontramos en Mateo está la tempestad que pega a la casa, ¿se acuerdan? Una casa fundada en la roca y una casa fundada en la arena. Y me gusta mucho lo que dice de la casa fundada en la roca porque dice, vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron lluvias y la casa no cayó. Dice el texto que la casa no cayó. Y a mí me suena bien interesante eso porque no está diciendo que la casa no tuvo desperfectos. No es que no se cuarteó, no es que ahora que estamos en épocas de lluvia, aquí el arquitecto sabrá de eso. Si no impermeabilizaste tu casa o no lo hiciste bien, empiezas a tener problemas. Tal vez lo hiciste hace 2 años la impermeabilizada, y corrígeme arquitecto, pero tal vez lo hiciste hace 2 años la impermeabilizada, y hoy todavía no sufras consecuencias, pero a la larga va a haber consecuencias, ¿no? Porque la filtración es enorme. La filtración es enorme y cada año que pase van a ser mayores consecuencias. Entonces no quiere decir que el hecho de que la casa no cayó en lo que dice Jesús en el Sermón del Monte no significa que no hay desperfectos. Esta barca no significa que llegó sana y salva a su destino. Tal vez una tabla se abrió, tal vez se filtró, algo debió haber pasado, pero no se hundió. Esa es la parte importante. Tú puedes tener conflictos en la vida y no morir. Y sin embargo el hígado te empieza a dar lata, ¿no? El estómago te empieza a dar lata, la cabeza te empieza a dar lata. Y empiezas, la garantía empieza a caducar, ¿no? Yo siempre digo, Silvia, que gente de mi edad ya no tenemos refacciones tan fácilmente, ¿no? Yo gracias a Dios, fíjense que gracias a Dios, yo he sido, en mi juventud era bastante hábil y rara vez me caigo, muy rara vez. Una vez que me vieron mis hijas caer, que se burlaron de mí como no tienen idea. Y yo estaba tirado en el piso, adolorido, y ellas riéndose, que no se podían ni mover de que se estaban... Porque yo nunca me caigo, es dificilísimo que me caiga. Yo hoy creo que si me caigo y me rompo algo, ya no hay refacciones tan fácilmente, ¿no? No quiere decir que la vida no tenga sus consecuencias y no tenga sus ruinas, ¿no? Se te cae un diente a mi edad y pues ya tienes que ponerte un postizo, ¿no?
Y si no tienes para ponerte un postizo, pues vas a estar enseñando la ventana permanentemente. Va a ser así va a ser, porque ya no hay reparación. Y así, con el hígado, con el estómago, los que tienen problemas con el estómago, ¿no? Es así. Y a veces, y le ha pasado a Rodo, estar trabajando para las cosas del Señor, como hace 8 días que estábamos allá con los hermanos y los equipos se empezaron a mojar y Rodo se empezó a estresar, ¿no? Y y tú dices, a ver, pero estoy sirviendo al Señor, ¿por qué me estreso? Pues porque hay una consecuencia, ¿no? Entonces, Jesús estaba en la barca y la barca no se iba a hundir, pero no significa que no iba a haber destrozos, no significa que no iba a haber consecuencias. Y van y le reclaman y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros? Imagínate decirle a Dios, ¿no tienes cuidado de mí? Sé honesta, sé honesto, lo has dicho. Aunque no públicamente y verbalmente, en tu cabeza y en tu corazón, dices el Señor, yo oro y silencio. Yo canto y silencio. Yo pido y silencio. Yo lloro y silencio. Y entonces estás sintiendo que Dios está lejos. Y en tu corazón y en tu mente puedes de alguna manera reclamar y decir, ¿no tienes cuidado de mí? Y ya me imagino a Jesús, estaba tan cansado que el día, ya les platiqué cómo había sido el día, que la tempestad estaba y Jesús estaba durmiendo. Hay gente así, ¿no? Que suena la alarma sísmica y dicen, no, es la alarma sísmica y se vuelven a dormir, ¿no? Ya, Señor, eres tú y si lo que tú digas, aquí estoy, ¿no? Es más la flojerita que otra cosa. Y entonces Jesús estaba tan cansado que no se dio cuenta, parece que no se dio cuenta o estaba esperando que los demás fueran a él. Pero le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, dice el texto. Imagínense, ¿cómo te levantas Silvia, cómo te levantas cuando tú estás dormido y tu hija te dice, mamá, quiero leche? Te levantas con una sonrisa y dices, no dices, Lisa, ¿por qué ahorita? Estoy durmiendo, no inventes, ¿no? O sea, así te limpias los ojos y dices, ok, va. Y vas y lo haces, con amor, pero cansada, no con el mejor ánimo posible. Yo me imagino a Jesús así, ¿no? Diciendo, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús, bueno, muchachos, otra vez ustedes, ¿no? Y por algo Jesús un día les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a entender? Y entonces Jesús se levanta y entonces viene el milagro. Dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Parece que el asunto fue que descubrieron que Jesús no era una persona extraordinaria, y tienes que entenderlo así. Jesús no es una persona extraordinaria. Jesús es Dios, es el creador, es el que sostiene absolutamente todas las cosas. Entonces, el que iba ahí no era una gran persona. Quítense eso de la cabeza, por favor. No pienses que era un gran hombre y era un gran personaje. No, es Dios. Y al ser Dios, Él es el creador y Él controla absolutamente todo. Imagínate ver que Jesús se levanta y le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Y entonces cesa el viento y todo absolutamente se convierte en tranquilidad. Dice el texto, se hizo grande bonanza. La bonanza es ese momento en el cual hay un silencio y una paz total y absoluta que no da miedo. Porque el silencio total da miedo. No sé si ustedes han estado en un lugar donde haya silencio total, pero el silencio total produce miedo, produce mucha ansiedad. Pero cuando hay bonanza es cuando el agua se mueve así poquito, ¿no? Como suena, y no hay viento y el sol no quema y todo está en un equilibrio perfecto. Entonces se hizo grande bonanza y ellos lo vieron y entonces Jesús voltea y les pregunta, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, le reclaman a Jesús, dicen, ¿no tienes miedo a nosotros? Y Jesús voltea, calma el viento, hace el milagro y voltea a ellos y les dice, oye, a ver, ahora para mi reclamo, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes fe? ¿No? El Señor no la puede regresar rapidísimo, así, rapidísimo. No te he dicho que voy a estar contigo, no he dicho que te voy a cuidar, no he dicho que te voy a proteger. No voy en la barca.
Vaya, esa es una diferencia fundamental. El chiste de la vida cristiana, hermanos, no es que ser cristiano signifique que no va a haber tormentas. Significa que vas a estar acompañado en la tormenta. Significa que alguien va a estar contigo en la tormenta y que ese alguien es el creador de todo y no va a permitir en su soberanía y en su gracia que las cosas vayan más allá de lo que él tiene planeado. A los discípulos los tenía que mandar a predicar hasta que llegara a toda la tierra el evangelio. ¿Ustedes creen que los iba a sacrificar ahí en el mar? Yo no sé ustedes, pero esto lo conté una vez y lo quiero repetir porque es algo que me pasa, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que como que sienten que no han terminado con la misión que tienen en la vida, ¿no? Y cuando uno no siente que la misión se ha terminado, por favor, siéntanse tranquilos porque la vida no se va a terminar. O sea, el problema por el que estás pasando, la cosa por la que estás atravesando, no va a ser definitiva. La ansiedad lo que te provoca es que tu cabeza te diga, este es el fin, ahora sí, ya, Señor, morí, ¿no? Y ni mueres ni nada y estás en ansiedad, ¿no? Entonces, si la misión no la has cumplido, es algo que se siente, es algo que se percibe, tienes que saber que no va a pasar nada. Entonces, súbete al avión, el avión no se va a caer. Y dile a la gente, aquí voy, tranquilos, todo está bien. Ahora, cuando ya la misión ya la terminaste, entonces sí, ya no te subas al avión y no digas nada, porque en una de esas algo malo puede pasar, ¿no? Pero los discípulos tenían una misión. Jesús no los iba a sacrificar ahí, porque finalmente tenían una misión que cumplir más adelante. Y entonces la pregunta es, he estado con ustedes, les he enseñado mi poder, sané al hombre con la mano seca y siguen sin tener fe, siguen sin confiar, siguen teniendo ansiedad. Esta época, hermanos, es una época donde la ansiedad la controlamos de muchas maneras. Y la tecnología ayuda y la gente que comercia ayuda también. Mira, tú tienes hambre y pides un alimento y lo pides a través de aplicación. Y la aplicación te dice, es tanto. Y además te sugiere una propina para el que te va a llevar el alimento. Una vez que haces todo el trámite y pagas, entonces te mandan tu alimento y la aplicación te manda el mapita de cómo va la moto, ¿no? Entonces te evita la ansiedad. O sea, ¿cuándo va a llegar? ¿En cómo va a llegar? ¿No? Te evita la ansiedad porque el mapita te va diciendo, ¿no? Te va diciendo cómo va. El mundo hoy sabe de la ansiedad de las personas y el problema es que Dios no tiene aplicación. O sea, sería maravilloso, ¿no? Sugiéranle al Señor algo así. Una aplicación donde tú digas, soy cristiano, recibí al Señor, le des clic y entonces te marque la ruta de tu vida y entonces vaya avanzando. Eso no existe y no va a existir, hermanos. No va a existir. Entonces, como no va a existir, la ansiedad de cuál es el siguiente paso es algo que trabaja fuertemente en nosotros. Porque no tenemos eso que nos dirige. Que lo tenemos en las aplicaciones de taxi, las aplicaciones ¿cómo se llama? De comida, las tenemos en los software que utilizamos, ¿no? Está la ruedita ahí, te va diciendo qué porcentaje lleva y te evita esa ansiedad. Estamos en un mundo así ahora y la verdad es que la relación con Dios es algo que no va a ser así. Incluso hay un problema. La vida no tiene software, la vida no tiene aplicación, la vida no tiene ruta crítica, ¿no? Y entonces eso es lo que más nos sorprende. Eso es lo que nos sorprende, porque eso es lo que no tenemos en el control. Y entonces lo que Jesús le dice, le exige y le reclama a sus discípulos es: tengan fe, yo estoy aquí, yo voy con ustedes, tengan fe. Y miren la respuesta de los discípulos, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Si tenían miedo por el viento, voltean a ver a Jesús y después de lo que hace Jesús, dice que tuvieron gran temor. O sea, no es lo mismo el miedo que le tenían al viento que el miedo que le tenían a Jesús, el temor que le tenían a Jesús, porque entonces no sabían ante quién estaban y tenían que entender que estaban ante Dios mismo, ante aquel que creó y que además sostiene y controla absolutamente todas las cosas.
Hoy la vida, hermanos, y lo digo por experiencia también, es una vida que tiene muchos momentos de ansiedad, muchos momentos de ansiedad. Los medicamentos para la ansiedad son ansiolíticos que hoy se venden muchísimo, muchísimo. Porque mucha gente, no podría decir que la mayoría, pero mucha gente toma ansiolíticos, mucha gente. Porque la vida es muy estresante. En cualquier lugar. Acabo de ir a Tasco con unos hermanos que me invitaron allá, a los cuales les mando un fuerte abrazo. Y me dijeron, no, pastor, usted llegue a tal lugar y ahí lo vemos, ¿no? Y ahí desayunamos cerca. Y entonces, bueno, llegamos ahí, desayunamos. Y me dijeron, no le dijimos que en el centro porque las subidas y las curvas aquí son bien complicadas, y la gente no quiere los seguros. Y me estaban platicando, ¿no? De la ansiedad que provoca subir al centro de Tasco, ¿no? Apenas y con bocho. Y yo dije, pues sí, ¿no? Y uno diría aquí en la Ciudad de México, ¿no? En esta ciudad dices, ay, ansiedad del tráfico, ¿no? Ansiedad de esto, que cierran una calle, otra. Pero en esa ciudad las subidas y la gente y todo eso provoca ansiedades a muchas personas. Cada uno de nosotros donde estemos viviendo tenemos ansiedades diferentes. Pero los que hemos recibido a Cristo como Señor y lo amamos, tenemos que saber que Él es el que va en la barca. Es más, la barca es de Él. Y si la barca es de Él, entonces vamos a relajarnos un poquito y a confiar. O confiamos en Él o no confiamos en Él. El problema de la ansiedad es que a veces en quien no confiamos es en nosotros mismos. Ese es el problema. Ese es el problema. Y el tema no es la confianza que pueda generar en nosotros mismos, sino la confianza que tenemos en aquel que nos rescató, en aquel que nos llamó, en aquel que nos amó. Ahí es donde tenemos que tener confianza. Y por eso los discípulos en algún otro momento le dijeron, aumenta nuestra fe. Tenemos que reconocer que la ansiedad es lo nuestro es la ansiedad, ¿no? Lo nuestro es la preocupación, lo nuestro es la angustia, lo nuestro no es la fe. Entonces, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe y que nos permita seguir creyendo y confiando. Y en medio de todas las ansiedades que pases, acuérdate, Él está en la barca. Vamos a terminar este tiempo devocional, vamos a cantar, no te vayas, quédate con nosotros, no nos scrolles, no hay manera de que nos scrolles como para qué, ¿a dónde vas a ir? Vamos a adorar al Señor. Me presento a
Señor, hoy sabemos que nos amas. Siempre hemos sabido que nos amas. Siempre lo hemos sabido, pero en ocasiones el día a día, las dificultades, nos hacen que nuestra mente se concentre en eso y no se concentre en lo más importante que eres tú y tu amor hacia nosotros. Permite que podamos confiar y creer que tú nos amas. En ocasiones las dificultades nos agobian tanto que nos olvidamos que tenemos un Dios que nos ama y además un Dios que va ahí, que está ahí con nosotros en el barco. A veces pensamos que vamos solos y esas a veces son nuestras ansiedades, que no confiamos en nosotros, y no confiamos en nosotros porque nos conocemos, porque sabemos que somos pecadores, pecadoras, sabemos que a veces tomamos malas decisiones, que a veces nuestro estómago decide por nosotros. Perdónanos por eso y ayúdanos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a que en medio de cualquiera que sea nuestra dificultad hoy, cualquiera que sea la tempestad y cualquiera sea el silencio, podamos confiar plenamente en ti. Ayúdanos a eso y permite que no desconfiemos de lo que tú has hecho y de lo que tú seguirás haciendo. Bendícenos y bendice a mi hermano y a mi hermana, y en la tempestad que esté, cualquiera que sea, ayúdale a recordar y a reconocer que tú estás ahí y que tú vas a ser el que haga la obra hasta el último día de nuestra vida. Esa es tu promesa, que tú vas a estar con nosotros hasta el final. Permítenos creerlo sinceramente, reconocerlo, pero confiar en eso, y permite que esas ansiedades, enojos, tristezas, todo lo que nos envuelve puedan ser superados por el gozo que puede ser inexplicable, como dice tu palabra, porque confiamos en ti. Ayúdanos en eso, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Y si la desconfianza y la tristeza y las angustias son por nuestros hijos, ayúdanos a saber que nuestros hijos están en tus manos también. Ayúdanos a entender que si tú no los diste es porque tú vas a hacer la obra también en ellos. Yo sé que hay hermanas y hermanos nuestros que en ocasiones las dificultades de sus hijos son sus dificultades, yo lo sé. Ayúdalos y permite que nuestros hijos puedan encontrar a la vuelta de la esquina tu gracia, tu amor, tu misericordia, y que sean atraídos con lazos de amor a ti y que puedan reconocerte como aquel que los ha sostenido y los ha llevado hasta donde están hoy. Y danos la tranquilidad como padres de saber que nuestros hijos son tus hijos y que también, Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por ellos. Danos esa certeza y te ruego en el nombre de Jesús que seas tú el que alimente nuestra vida de tal manera que podamos robustecer nuestra fe y podamos seguir creciendo y creyendo. Gracias por este tiempo devocional, gracias por la oportunidad de a la distancia poder compartir tu palabra. Gracias porque podemos tener internet, porque podemos tener una computadora o un celular. Gracias por eso. Gracias porque podemos tener luz y podemos tener cargados nuestros equipos para poder ser edificados. Muchas gracias por eso. Bendícenos, sosténnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta que Jesucristo venga en gloria. Amén.